Gloria a Dios por sus vidas, mis hermanos. Sabemos que usted se congrega para el Señor y el Señor lo va a bendecir. Lo bendice de una manera u otra. El Señor ha sido bueno con nosotros, hermanos. ¿Cuántos lo creen? ¿No lo creen? Yo sí lo creo, ¿eh? Una semana más de ver su gloria. Nos ha dado vida, trabajo, abundancia, una familia, hijos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hermanos, vamos a tocar un tema. Yo le puse como título, Un solo camino al cielo. El domingo pasado vimos un tema muy interesante, ¿verdad? Vimos cómo Dios amó a un mundo pecador, a un mundo rebelde, a un mundo que no lo buscaba. ¿Y cómo lo amó? ¿Cómo lo amó? Entregando a su Hijo Jesús a morir por nosotros, por los pecadores. Estamos tocando una serie acerca de la salvación, acerca del Evangelio. Estamos viviendo en los últimos tiempos, En los últimos tiempos. No sabemos cuándo Cristo va a venir por su iglesia o nos llame a rendir cuentas delante de su presencia. Por eso estos temas son muy esenciales, mis hermanos. Vamos a ver que la iglesia debe proclamar con valor que solo en Cristo hay salvación. Y debemos proclamarlo con valentía, a pesar de la oposición. Porque en el mundo va a haber oposición al Evangelio, a la obra de Dios. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 4, versículo 5 al 12, por favor. Un solo camino al cielo, mis hermanos. No hay dos, es solamente un solo camino. Dice la Biblia, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hasta ahí, mis hermanos. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, por tu amor, por tu misericordia que nos has traído de vuelta a tu casa, Padre Santo. Te pedimos en esta tarde, mi Dios, que hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas, y te pedimos perdón por nuestras fallas, Señor, por todos nuestros pecados que hemos cometido durante la semana, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que hables tú a nuestros corazones, que seas tú, mi Dios, hablándonos, Señor, transformándonos, Señor, y que podamos nosotros concentrarnos solamente en tu palabra, Padre. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma asiento, mi hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ver aquí un poquito del contexto. Para entrar en el contexto, mis hermanos, ahí en el capítulo 3 de Hechos, termina con un gran milagro. Pedro y Juan iban al templo a orar, al templo llamado La Hermosa, y en las puertas del templo estaba un hombre que era cojo de nacimiento, y llevaba así por 40 años. Este hombre estaba incapacitado. ¿Y qué les pide este hombre inválido que lo ponían en la puerta que se llamaba La Hermosa? ¿Qué les pedía? Limosna, ¿verdad? Pedro y Juan iban al templo
¿Y qué le dice Pedro a este hombre? Mira, no tengo oro ni plata, pero lo que te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este hombre se levantó al instante y entró con ellos al templo a adorar, a alabar al Señor. La noticia se esparce por todo Jerusalén y la multitud se queda asombrada la multitud, porque este hombre llevaba 40 años así incapacitado. Y al ver que ya caminaba, se queda asombrada. Pero en lugar de celebrar, las autoridades religiosas, ¿qué hacen? Se alarman, ¿verdad? Y Pedro y Juan, ¿qué pasa con ellos? Son arrestados y llevados al concilio para responder a una pregunta que les hicieron. Ahí en Hechos 4:7 dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fíjese, los que le preguntaron fueron los hombres religiosos. A ver ustedes, ¿con qué potestad o en nombre de quién hacen estas obras? ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que la obra de Dios siempre encontrará oposición. La obra de Dios siempre encontrará oposición. ¿Qué dice Hechos 4, 5 al 7? Vaya conmigo en el versículo 5 al 7. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote, Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? El milagro era evidente. El hombre estaba sano, estaba de pie. Sin embargo, Pedro y Juan, después de sanar al hombre cojo de nacimiento, ellos no recibieron felicitaciones ni ningún reconocimiento. Por el contrario, fueron llevados ante las autoridades religiosas. ¿Para qué? Para ser interrogados. Los mismos fariseos, escribas y sacerdotes que debían alegrarse del milagro, ¿qué pasó con ellos? Se sintieron amenazados por el crecimiento del evangelio. Por el crecimiento del evangelio. Ellos no estaban interesados en la sanación del cojo, en su restauración, sino en detener la influencia de Jesucristo, en detener su evangelio. La oposición vino de los líderes religiosos. La oposición vino de los religiosos. No fueron los paganos que se opusieron, no fueron los romanos, tampoco los incrédulos. La oposición vino de los mismos hombres que conocían las Escrituras, que conocían la ley de Dios. Los mismos líderes religiosos que habían rechazado a Jesús ahora quieren apagar a los discípulos, apagar la obra. Muchas veces, hermanos, la oposición del evangelio no viene del mundo, no viene del mundo, sino de personas religiosas, de las personas religiosas que conocen la verdad, pero no están dispuestas a someterse a ellas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Porque es posible tener conocimiento de Dios sin tener un corazón rendido ante Él. Uno puede tener conocimiento de Dios, pero todavía no le hemos entregado nuestro corazón. Los líderes religiosos en los días de Jesús conocían las Escrituras, esperaban a su Mesías. Ellos enseñaban la ley. Sin embargo, cuando Cristo se manifestó delante de ellos, ¿qué pasa? Lo rechazaron. Rechazaron su mensaje. ¿Por qué? Porque los confrontaba. El evangelio confrontaba a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas, a los religiosos. Confrontaba su orgullo, su ego,
sus tradiciones, su autoridad, porque ellos eran los de la autoridad ahí, ¿eh? La religión, sin una verdadera relación con Cristo, puede convertirse en un obstáculo para la obra de Dios, ¿eh? La religión. Y lo hemos visto, ¿verdad? Nosotros hemos crecido más bien nos han enseñado una tradición, una cultura, nos han inculcado una religión. Pero ¿qué vemos en esa religión que nos han inculcado, verdad? Que no exaltan a Cristo. Ponen sus ritos, sus normas, ¿verdad? Que tienen que hacer esto, dejar aquello, pero no está Cristo allí. Y ponen obstáculos, ¿eh? Ponen obstáculos. ¿Por qué? ¿Por qué la religión sin una verdadera relación con Cristo puede ser un obstáculo? Porque se puede poner las tradiciones, nuestra tradición por encima de la verdad. Las apariencias por encima de la obediencia. El orgullo humano por encima de la voluntad de Dios. Eso es la religión, mis hermanos. Primero ponen su tradición, su religión antes que Cristo. Por eso el gran peligro no es solamente estar lejos de Dios, ¿eh? Ese no es el gran peligro, sino pensar que estamos cerca de Él mientras nuestro corazón permanece lejos. Ese es el gran peligro. Que pensamos que estamos bien, pero nuestro corazón no está con Dios. Todavía nos pertenece. Como dijo Jesús, ¿qué dijo Jesús en Mateo 15:8? Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Son palabras de Jesús. Este pueblo me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos caer en esa trampa, podemos hablar de Dios, cantarle, alabarle con nuestros labios, pero Él quiere nuestro corazón. Que le entreguemos nuestro corazón, ¿verdad? Nada más, nada menos. ¿A cambio de qué? Puedo usar una lista, mi hermano, pero nosotros no buscamos lo que el Señor nos puede entregar, solo la salvación de nuestra alma. Tener una relación con Dios. Ya lo demás será por añadidura. Pero tiene que entregar su corazón primero a Dios. Así es que la pregunta no es, ¿cuánto conoces de la Biblia? No es cuántos años tienes en la iglesia ya. No es cuántas actividades realizas en la iglesia. La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a someternos a Cristo y a obedecer su palabra? Esa es la pregunta. ¿Está usted dispuesta a someterse a Cristo y a obedecer su palabra? Porque una fe genuina no solo conoce la verdad, también la vive, ¿eh? También la vive. Esa es una fe genuina. No es fácil, hermanos. Yo se los digo sinceramente, no es fácil. Y más cuando apenas estamos dando nuestros primeros pasos de fe. Pero lo que el Señor comienza en nosotros, Él lo termina. Y la va perfeccionando. Nos va perfeccionando. Nuestra tarea solamente es perseverar. Perseverar, aguantar, a perseverar en las pruebas, en las dificultades, y manteniéndonos en el camino. Y el Señor nos va a ir moldeando. El problema de los religiosos nunca fue el milagro. Nunca fue el milagro. ¿Cuál fue el problema de los fariseos, sacerdotes y escribas? Más bien, ¿quién fue el problema? Jesucristo. El problema era que el milagro apuntaba a Jesús. Apuntaba a Jesús. Ellos no podían aceptar que al mismo Jesús que habían crucificado hace unas semanas,
Ahora ese Jesús estaba siendo proclamado como Señor y Salvador. Eso era lo que les enojaba, los llenaba de rabia. ¿Cómo es posible si lo hemos crucificado un par de semanas y lo tratan como Señor y Salvador? ¿Quién sanó a este cojo? Fue Jesús. ¿Cómo? O sea, eso los mantenía furiosos. No era el milagro, era en el nombre de quien había sido sanado. Muchas personas no tienen problema con la religión, ¿eh? Muchas personas no tienen problema con hacer buenas obras y las hacen, las demuestran. Pero esas personas se incomodan cuando les dices que Jesucristo es el único camino de salvación. ¿O no es así? No hay personas allá afuera, muchísimas, que se consideran buenas, hacen obras, ayudan. Pero llegas tú y les compartes el Evangelio, les dices que solamente hay un camino para llegar al cielo y se oponen. Porque no buscan a Jesús. Buscan una religión. Se conforman con hacer. Pero eso no los va a llevar al cielo. El mundo puede tolerar muchas creencias, pero se resiste a la afirmación de que solo hay un camino al cielo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos. No es la religión, no son tus obras. Es un nombre, y ese nombre es Jesús. Jesús. Amén. La oposición no puede negar la obra de Dios. La oposición no pudo negar la obra de Dios. El hombre sanado estaba delante de ellos, de los fariseos. El milagro era evidente. Lo reconocían, ahí estaba el hombre. Y aún así sus corazones seguían endurecidos. ¿O no es así? ¿O no es así la religión, mis hermanos? Muchas personas no tienen problema con la religión, ¿eh? Esto nos enseña una gran verdad. Cuando Dios comienza a obrar, la oposición también se levanta, ¿eh? Cuando Dios comienza a obrar, la oposición también se levanta. El enemigo no se queda de brazos cruzados cuando una vida es transformada, cuando una familia es restaurada, cuando una iglesia comienza a crecer. Pedro y Juan estaban siendo perseguidos, y no por hacer el mal, sino por hacer el bien, por exaltar el nombre de Jesús. Y esto es una realidad que no debe sorprendernos, que no te debe sorprender. No nos debe sorprender cuando enfrentamos críticas, cuando enfrentamos rechazo o persecución por causa del Evangelio. Eso no te debe sorprender. Si vivimos para Cristo y proclamamos su verdad, habrá oposición. Y esa oposición puede venir de diferentes ángulos, hasta de tu propia familia, de tu propio cónyuge, ya sea tu esposo, tu esposa, inclusive tus hijos, compañeros de trabajo. Jesús mismo dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Juan 15:20. Imagínense a un joven que después de conocer a Cristo, deja las drogas, restaura su matrimonio, cambia completamente su vida. Su familia y amigos reconocen que algo extraordinario ha sucedido. Algo ha pasado con ese hombre, con esa mujer. Sin embargo,
En lugar de preguntarse, ¿qué hizo Dios con esa persona? ¿Qué hizo Dios contigo? ¿Qué dicen? Muchos dicen, ¿qué iglesia te lavó el cerebro, no? ¿Por qué te has vuelto tan religioso? Eso no va a durar. Ya vas a regresar otra vez con nosotros. ¿O no le ha pasado algo así? Eso fue una experiencia que yo tuve, ¿verdad? Recién convertido. Mis compañeros, mi familia, ¿no? Oh, ahora sí ya vas a la iglesia. Oh, ¿y qué te dicen por ahí, verdad? Porque te miras diferente. O sea, reconocen que hubo algo en nosotros, pero no reconocen a Jesús. No reconocen que fue Jesús. No pueden negar el cambio, no lo pueden negar, pero intentan desacreditar la fuente del milagro. Es que la obra de Dios siempre encontrará oposición. Así que prepárese, porque si usted se quiere meter de lleno a la obra de Dios, va a encontrar oposición. Y esta no es una opción, de que cada creyente, cada cristiano que tenga una fe genuina, tiene que tomar una decisión. Si prefiere ser perseguido o quiere permanecer en su comodidad. Esto mismo ocurrió en Hechos 4, mis hermanos. Las autoridades religiosas no podían negar que el cojo había sido sanado. El hombre estaba de pie delante de ellos y en vez de glorificar a Dios, ¿qué hicieron? Cuestionaron a Pedro y a Juan. ¿En el nombre de quién les dio autoridad para sanar? Porque había oposición. Así ocurrió antes y así seguirá ocurriendo hasta el día de hoy. Cada vez que Dios salva a una persona, restaura un hogar, levanta una iglesia o transforma una vida, el enemigo se levantará para oponerse. ¿O no es así? Nosotros también como iglesia hemos tenido oposición. Oposición. Que no quieren que esta obra crezca, ¿verdad? Pero tengamos mucho cuidado, mis hermanos, porque imagínense, si esto pasó en el ministerio de Cristo, también habrá oposición en nuestra iglesia a quienes proclaman su nombre. Por eso la pregunta no es, ¿habrá oposición? ¿Habrá oposición? Sí. Más bien la pregunta es, ¿cómo responderemos cuando la oposición llegue? ¿Cómo va a responder cuando la oposición llegue? ¿Retrocederemos por temor? ¿Guardaremos silencio por evitar el rechazo? ¿O permaneceremos firmes confiando en que el que Dios que comenzó la obra la va a terminar? Hermanos, ninguna autoridad humana, ninguna amenaza, ninguna oposición puede detener lo que Dios ha determinado hacer. No hay nadie, mis hermanos, No hay nadie. Si Dios ha empezado algo, Él lo va a terminar. ¿Qué dijo Gamaliel? Si esta obra es de Dios, no la podréis destruir. ¿Quién era Gamaliel? Un doctor de la ley, un fariseo. Era parte del Sanedrín. Y cuando los discípulos los querían matar, los querían linchar. Pero Gamaliel se levanta y le dice, hermanos, tengan cuidado con estos hermanos, porque si la obra es de Dios, nadie la va a poder destruir. Hechos 5:39 dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Así es que tengamos cuidado como los hombres religiosos, ¿verdad? Que se oponían a la obra de Dios. Luego se nos meten pensamientos negativos en nuestro corazón
y no queremos lo mejor para la obra. Y ahí nos encontramos luchando contra Dios. Y cuando surge eso, pues hay consecuencias, y grandes, porque no estamos luchando con un hombre, estamos luchando con el Señor, con su obra. Por eso la iglesia de Cristo debe seguir predicando. La iglesia de Cristo debe seguir sirviendo y anunciando el evangelio con valentía, sabiendo que donde Dios obra, la oposición se levantará. Pero donde Dios reina, la oposición nunca tendrá la última palabra. Amén. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si la obra de Dios siempre encontrará oposición, ¿de dónde sacarán los creyentes fuerzas para mantenerse firmes? ¿De dónde? ¿De dónde va a mantener fuerzas usted para seguir adelante? El Espíritu Santo nos da valor, mis hermanos. Valor para testificar de Cristo. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 4, 8 al 10, por favor. Hechos 4, 8 al 10. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Vemos que Pedro después de ser interrogado por las autoridades religiosas, Pedro no responde con temor. La Biblia dice que estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacitó a Pedro para testificar, para hablar. ¿Y sabe qué es lo sorprendente? Lo sorprendente es de que el mismo Pedro, semanas antes, había negado al Señor 3 veces por temor. Y ahora está delante de las mismas autoridades religiosas que condenaron a Jesús. Y les está predicando valientemente el nombre de Cristo. El mismo Pedro que tuvo miedo, ahora está ahí firme. ¿Qué cambió en Pedro? No cambió el escenario, No cambiaron los enemigos, porque seguían siendo hostiles. No disminuyó el peligro. Lo que cambió fue que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Eso fue lo que cambió. Pedro había aprendido una gran lección. Que la obra de Dios no se hace con las fuerzas, con nuestra fuerza humana. La obra de Dios se hace con el poder del Espíritu Santo. No nuestras fuerzas, mis hermanos. Es en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da valor en medio del temor. Pedro estaba delante del Sanedrín, el tribunal más poderoso de Israel. Ahí estaban los fariseos, los sacerdotes, los doctores de la ley. Ahí estaba Anás, Caifás y los principales líderes religiosos de la nación. Y ahí estaba Pedro delante de ellos. Humanamente hablando, Pedro tenía todas las razones para guardar silencio. Pedro podía haber pensado, si ya mataron a Jesús, ahora pueden hacerme lo mismo. Mejor me callo. Es mejor que sea prudente. Es mejor que no hable tan directamente, ¿no? Pero el Espíritu Santo le dio valor para hablar. Porque Jesús había prometido en Lucas 12:12, dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Y aquí Pedro
estaba experimentando el cumplimiento de esta promesa, mis hermanos. Y yo lo he experimentado también. Hay veces que se ha dado la oportunidad que estamos delante de alguien o de personas y tenemos que hablarles de Cristo, tenemos que dar testimonio y no sabemos cómo hacerlo. Lo único que nos queda es, Señor, ayúdame, pon las palabras correctas en mi boca. Y el Señor obra, Pero tenemos que dejar guiarnos por el Espíritu Santo. Porque no podemos andar en la carne, ¿verdad? Y dar testimonio. Hermanos, el valor no consiste en no sentir miedo, El valor no consiste en no tener miedo. El valor consiste en obedecer a Dios. Obedecer a Dios, aun cuando hay temor. Valor no es la ausencia de miedo. Es la presencia del Espíritu Santo capacitándote para hacer la voluntad de Dios. Ese es valor, obedecer a Dios, hacer su voluntad aun cuando te sientas con temor, con miedo. Muchas veces nosotros también sentimos temor. Claro que sí, ¿verdad? Pensamos, no sé qué decir, qué pensarán de mí, no quiero que me rechacen. Pero el Espíritu Santo que fortaleció a Pedro vive en cada creyente, vive en usted. Hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres que dependan del Espíritu Santo. Que dependan del Espíritu Santo. Que no dependan de sus fuerzas, sino del Espíritu Santo. Porque la obra de Dios nunca se hace en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Así es que, si usted quiere servirle al Señor, quiere meterse, quiere hacer algo para Dios, tiene que tomar en cuenta el Espíritu Santo. No lo hagan en sus propias fuerzas, Y recuerde que cuando la oposición llegue, no debemos confiar en nuestra propia capacidad, sino en el poder del Espíritu Santo para permanecer firmes y proclamar con valentía que solamente en Jesucristo hay salvación. Jesucristo es el único camino de salvación. ¿Qué dice Hechos 4, 11 al 12? Vaya conmigo a Hechos 4, 11 al 12, mis hermanos. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los líderes de Israel habían rechazado a Jesús, lo crucificaron y lo desecharon. Pero Dios tomó la piedra que los hombres habían rechazado y la convirtió en la piedra principal. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hoy todavía hay muchas personas que rechazan a Cristo. Lo rechazan, lo consideran innecesario, lo ignoran y lo quieren sustituir por la religión, por la filosofía, por las buenas obras. Pero ¿qué creen? Dios no ha cambiado su veredicto, Jesucristo sigue siendo la piedra principal. La piedra principal. Y la persona quien edifica su vida sobre él, permanecerá firme. Y el que no, tropezará con él. La salvación se encuentra solamente en Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación. Pedro no dice que Jesús es un camino de muchos. Pedro dice que no hay otro Salvador, no hay otro nombre, no hay otro mediador, no hay otro sacrificio por el pecado, no hay otra esperanza para la humanidad, no hay otro más.
Hoy vivimos en un mundo que dice, todos los caminos llevan a Dios, ¿o no es así? Pero eso es mentira. Todos los caminos te apartan de Dios. Solamente hay un camino, y ese es Jesucristo. ¿Qué dice, no? ¿Qué dice la gente? Lo importante es ser buena persona. Cada quien que tenga su verdad. Y no te metas con su verdad, porque te metes en problemas. Pero la Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Así es que la iglesia, mis hermanos, debe proclamar este mensaje con valentía. Que solo Cristo salva. ¿Quién salva? ¿Quién salva? Cristo. Y si solo Cristo salva, entonces el evangelio debe ser proclamado. La iglesia no debe guardar silencio. No guarde silencio. Si solo Cristo salva, nuestra misión más grande es anunciar a Jesucristo. Pedro entendió esta verdad, lo comprendió y por eso estaba dispuesto a sufrir, a ser perseguido y aún a morir antes que callar y anunciar el evangelio de Cristo. Pedro entendió que la mayor necesidad del mundo no es más educación, no es más riqueza o más religión. La mayor necesidad del mundo es Jesucristo. Jesucristo. Esa es nuestra necesidad. Esa es la necesidad del mundo. Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Por eso la pregunta no es, ¿qué piensas de Jesús? La pregunta es, ¿has puesto tu fe en Él? ¿Has puesto tu fe en Él? Un día, mis hermanos, toda rodilla se doblará ante Él y todo corazón confesará. Y lo rechazaron o lo aceptaron. Pero la buena noticia es que todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, encontrará perdón, encontrará la sanidad para su alma, vida eterna y salvación. Amén. Hemos visto en este pasaje que la obra de Dios siempre encontrará oposición. Eso téngalo por seguro, mis hermanos, que cuando Cristo transforma vidas y se predica el evangelio, el enemigo se va a levantar contra usted y lo va a intentar detener todo, mi hermano. Y el enemigo va a usar amigos, compañeros, los va a usar como instrumentos, pero ninguna oposición puede frustrar los planes de Dios. Ninguna oposición. Vimos que la obra de Dios también no se hace en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. La obra de Dios se hace en el Espíritu Santo, que nos da valor para testificar que Jesucristo es el único camino al cielo. No hay otro nombre, no hay otro mediador, no hay otro salvador. El hombre cojo recibió un milagro físico. Pero Pedro, mis hermanos, Pedro aprovechó ese milagro para señalar un milagro aún mayor, una necesidad mayor. La salvación de su alma. La salvación de su alma. Hermanos, la necesidad más grande del ser humano no es mejorar nuestras circunstancias, no es una sanidad física, no es una solución económica. La necesidad más grande del ser humano es la salvación de nuestra alma, es la reconciliación con nuestro Dios. Esa es la necesidad más grande, de que usted se reconcilie con Dios, que tenga una relación con Jesucristo. Y la buena noticia del evangelio es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12.
La pregunta para ti en esta tarde es, ¿qué harás con Jesús? ¿Lo rechazarás como lo hicieron los edificadores? ¿Que querían edificar pero sin Jesús? ¿O lo recibirás como Señor y Salvador? Nadie puede permanecer neutral ante Cristo. Nadie. ¿Lo rechazas o nos rendimos a Él? ¿Cuál es la mejor parte? Hoy Cristo sigue llamando a las personas al arrepentimiento y a la fe. El mismo Jesús que sanó al cojo, el mismo Jesús que Pedro predicó ante el concilio, el mismo Jesús que hoy está delante de nosotros, tiene poder para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, para sanarnos y para dar vida eterna. Si vienes a Él con un corazón arrepentido, no serás rechazado. Si confías en Él, encontrarás perdón. Si crees en Él, recibirás la vida eterna, mis hermanos. La invitación está abierta. Todos tienen esta invitación. Así es que ven a Cristo. Ven a Él. Cree en Cristo, confía en Cristo, entrégale tu vida a Cristo, porque solamente en Él hay salvación, en nadie más. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos?